Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, maestro? Él le dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él, le dijo: tú serás Pedro. Palabra del Señor. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Soy el diácono Carlos Solá, vivo ahí en Belavida, en Timber Spring, cerca de Avalon Boulevard. Estoy asignado a la Catedral de St. James. Estoy aquí con el visto bueno del Padre Miguel, quien me dijo: sí, ve a dar apoyo. Así es que quizás me vean aquí en algunos días que esté disponible y el Padre así lo desee. Hemos venido celebrando en estos días unos acontecimientos que todos van como en cadena y fortaleciendo nuestra fe. Celebramos la Sagrada Familia y descubrimos que nosotros también somos parte de la familia sagrada de Dios. Dios, que es el Padre de toda la humanidad, que amando a su Hijo nos ama también a nosotros y que ha constituido una familia sagrada que se extiende por toda la tierra. Nosotros somos parte de la familia de Dios y somos sagrados porque el Padre es sagrado y la Madre también es parte de esa experiencia de fe de una familia que nos amarra en el amor. Después celebramos el bautismo del Señor y con el bautismo del Señor también celebramos nuestro bautismo. El Espíritu del Señor, que está sobre el Hijo y lo inunda en su bautismo, también nos inunda a nosotros. Así es que hemos sido bañados de su Espíritu de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Precisamente por ese bautismo es que somos parte de esa familia de Dios, la familia de la Iglesia, del pueblo santo de Dios, semilla del reino. Hoy empezamos en ese caminar del segundo domingo del tiempo ordinario, donde vamos entrando en el misterio de Dios. El misterio de Dios también revela el misterio del hombre. Mirando a Jesús descubrimos no solamente lo que Dios es y quiere, sino lo que nosotros somos y podemos llegar a ser. De manera que vamos como penetrando en ese misterio. Por eso el tiempo ordinario es un tiempo para entrar en contacto con la persona de Jesús y con lo que nos enseña, con su palabra y con su vida. El evangelio de hoy es un evangelio que nos pone ya a los que estamos siendo parte de esta familia y que caminamos en la historia, decidir qué sentido tiene nuestra vida. Por eso es interesante ver que unos discípulos de Juan un día iban a encontrarse con Juan, quien fue el que los introdujo a este camino distinto, a esta fe distinta, como nosotros quizás hemos tenido otro Juan, o como dice la primera lectura, algún Elí que nos identificó y se dio cuenta que buscábamos algo, y esa persona nos ha dirigido en la dirección de Jesús. Pues nosotros se supone que también somos discípulos que un día empezamos por un momento a caminar, pero no es hasta que nos encontramos con Jesús que realmente la cosa cobra valor y toma peso. Ese evangelio nos dice que Jesús iba pasando, venía como de atrás, Juan está en un sitio, ¿no? Los discípulos se encuentran con Juan y Juan le dijo: ese que va pasando es el Cordero de Dios. Y es interesante que viene de atrás y va al frente. Juan es el precursor, pero se queda atrás. Jesús es el que va al frente. Y un verdadero seguidor de Jesús sabe dirigir a los otros hacia Jesús. No se queda como el centro, sino que dice: es a Él a que tú tienes que seguir. Como hizo Juan.
Entonces es interesante porque los discípulos están curioseando con Jesús, quieren conocerlo, quieren hacer que lo que Él enseñe aplique a su vida y configurar su vida con las enseñanzas de Jesús. Por eso es interesante que lo siguen, Jesús se da la vuelta, los mira de frente y les dice, ¿qué buscan? Es una pregunta existencial. Toda persona debería hacerse la misma pregunta. Yo creo que toda persona en un momento se hace esa pregunta. ¿Qué busco? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo haré que mi vida tenga un valor trascendental? Es interesante que también nosotros a veces nos hacemos esa pregunta y no encontramos una contestación clara. Aquellos discípulos le dicen, ¿dónde vives? Fíjate, la pregunta es, ¿qué buscan? Y la contestación de ellos es, ¿dónde vives? Porque ellos quieren ver cómo vive. Porque es interesante, hay mucha gente que enseña una cosa y vive otra cosa. Entonces Jesús vive y lo que enseña es lo que vive, y aquellos discípulos quieren saber dónde vive, porque así yo sabré si lo que dices es lo que vives. Entonces ellos van a casa de Jesús. A mí me parece fantástico imaginarnos ese encuentro. Jesús tiene su comunidad familiar y sus vecinos cercanos, ¿no? Eso sería una experiencia interesante, llegar allí y encontrarse que María los ve a estos discípulos y le dice, vengan, tengo un té para compartir o un café o una horchata, tengo pan fresco. Ellos habrán llegado a aquella comunidad y habrán visto que es una comunidad de fe, pero es una comunidad afectiva, es una comunidad de los que se aman. Esa manera de entrar en contacto con la comunidad de Jesús hace que uno se enamore, no solo de Jesús y de sus enseñanzas, sino de su comunidad. Ellos se enamoraron de Jesús y todo lo que Él representa y ha logrado. Por eso han sido capaces de dejar sus estilos de vida para irse con el Maestro, a aprender del Maestro, a vivir de manera distinta, con una mente distinta, con un corazón distinto, con unos gestos humanos distintos. Por tanto, encontrarse con Jesús también es encontrarse con su comunidad. Y uno se prende de eso y entra en gozo, en un deseo de comunicar ese gozo a otros. Por eso dice el Evangelio que ellos salieron y se encontraron con Andrés y Andrés con Simón. Es un deseo de comunicar la alegría y el gozo hacia otros. No se plantearon si iban a ser misioneros. Ellos simplemente quisieron comunicar el gozo que tenían dentro a encontrarse con Jesús y a encontrarse con los demás. Este evangelio habla de una cosa interesante que dice, y eso sucedió a las 4 de la tarde. Es una traducción que usamos, pero es imprecisa. Realmente es, eso sucedió a la 4ª hora. ¿Cuál es la primera hora? 1, 2 y 3 de la mañana, esa es la primera hora. ¿Cuál es la segunda hora? 4, 5, 6. La tercera hora, 7, 8, 9. La cuarta hora, 9, 10. La cuarta hora es 10, 11 y 12. ¿Ves? La cuarta hora. Quiere decir el final del día. Se han quedado hasta el final del día y empezará otro día después de eso. Quiere decir que los que siguen a Jesús se debe dar un cambio del itinerario de la vida. Un capítulo nuevo empieza cuando tú entras en relación con Jesús y con su comunidad afectiva y gozosa. Un nuevo capítulo, una nueva manera de entender la realidad y de vivir la realidad. Y ellos empezaron una aventura gozosa que se irá contagiando a otros, irá construyendo un grupo que tendrá la responsabilidad de anunciar la voluntad del Padre, un nuevo mundo de fraternidad y de justicia que se vive en comunidad con otros. Y hoy que nosotros vamos a celebrar el bautismo, esa es la misión de los cristianos, pero es una misión gozosa. No se resalta solamente el aspecto negativo de que nos toca hacer esto. Nos toca hacerlo, pero es que nos gusta hacerlo, que es distinto, ¿no? No es que lo tenemos que hacer porque Jesús lo manda, es que el corazón lo manda.
cuando el corazón se enciende de la pasión que ha movido a Jesús, entonces uno lo hace no porque es la ley de la mente o del escrito, sino es la ley del corazón que me invita a ir a otros y a anunciar y comunicar la pasión y el gozo que he sentido por el encuentro con Jesús y con su comunidad. Y eso es el mensaje hoy. Nosotros celebramos un bautismo donde dos niñas se bautizan. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu del Padre que es el amante, al Hijo que es el amado, comunica el amor que es el Espíritu. Ese mismo Espíritu de amor está sobre nosotros y está dentro de nosotros para impulsarnos a sentirnos ser hijas e hijos de este Padre. E ir al mundo y decir, mi vida tiene sentido porque yo he encontrado un horizonte. He encontrado algo que hace que mi vida se valore, se viva, se comunique, no solamente en este momento de la historia, sino después. Y estoy dispuesto a vivir como un seguidor de Cristo porque entusiasma mi corazón. Que esa experiencia y que este mensaje nos ayude a vivir este sacramento y vivir la alegría del encuentro en esta comunidad de fe, que es una comunidad de fe viva que tiene la misión de anunciar a Cristo en la historia. Dios los bendiga, hermano.